Bienvenidos a un nuevo espacio de Horizontes Cercanos, un programa de la UNED en colaboración con la Fundación Fomento Hispania. En el programa de hoy vamos a tratar un tema de máxima actualidad como es la vinculación de empresas con los derechos humanos, el creciente o los crecientes procesos de externalización, la actuación de la actividad económica en zonas de conflicto y el siempre frágil equilibrio entre desarrollo y respeto a los derechos humanos conlleva el que haya una serie de iniciativas que hoy vamos a debatir con nuestros invitados. Desastres como el de Bhopal, en la India, con más de 600.000 afectados, o el reciente accidente en Dhaka, la capital de Bangladesh, con el derrumbe de un edificio que causó más de 1.000 fallecidos, ha puesto en las agendas de los organismos internacionales la cuestión de cómo vincular a la empresa con el respeto de los derechos humanos. Para contar o para debatir sobre este tema, hoy contamos con perfiles muy diversos, con tres invitados. A mi derecha está Lorena García, que es gerente de Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos en Repsol, que es una gran compañía multinacional. Contamos con Cecilia Denis, que es del equipo de empresas de Amnistía Internacional, una organización con mucho recorrido que lleva muchos años trabajando en estos temas. Y por último, y creíamos que complementaba la visión desde la perspectiva del trabajo, con Mario Sánchez, que es economista de Comisiones Obreras. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy aquí. Vamos a iniciar con Lorena preguntándole ¿qué es o cómo se ha visto desde la empresa o se ha asimilado desde la empresa los temas relacionados con derechos humanos? ¿Cómo la empresa cómo ha adoptado una posición en relación a los derechos humanos y por qué, o cómo se posiciona en relación a estos temas desde la visión de las compañías, desde la empresa? Gracias, Lorenzo. Bueno, pues las empresas tienen un papel clave al final en el desarrollo económico y social de los países o de las zonas donde tienen la operación. Entonces, también tienen esa capacidad de generar impactos positivos, pero también su actividad genera impactos negativos. Igual que la empresa entiende gestionar otra temática de riesgos, o hablamos de riesgos y oportunidades, creo que es clave que se integre también en la gestión de los riesgos, el análisis y la evaluación de los riesgos sociales o de los riesgos de cómo la actividad impacta o puede impactar en los derechos humanos. Entonces creo que desde ese punto de vista también el que Naciones Unidas con los principios rectores se estableciera claramente que las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos, fijó claramente que los Estados tienen que proteger, las empresas tienen que respetar, y luego es muy clave y muy importante que facilitemos mecanismos para que las víctimas puedan acceder a esa reparación. Es un camino complicado, es difícil, porque tampoco es verdad que así como a lo mejor gestionar otros impactos que se pueden tangibilizar es más fácil, hay que dotar ahora a la compañía de procesos para poder evaluar e identificar esos impactos y poderlos medir. Sobre todo es muy importante el establecer los planes de acción, y luego también muy clave el tener una relación continua y integrar al final a la comunidad en esa también toma de decisiones y en esos planes de desarrollo que las empresas pongan en marcha. O sea, que al final no es solo la empresa está ahí, hace su actividad, está generando unos impactos, y tiene que ser también muy consciente de lo que es el entorno, identificar muy bien también el contexto social y entender, ¿no? Desde luego, el comprender el contexto en el cual está desarrollando su actividad económica la empresa es fundamental para evaluar esos riesgos. Desde la visión de Amnistía, ¿cuáles son las principales problemáticas, ¿no? Muchas veces cuando se habla de empresas y derechos humanos, pues no se ve una relación directa, sin embargo, hay toda una serie de casos que evidencian que se producen esas vulneraciones por esa actividad económica. ¿Cuáles son las problemáticas que hacen que no se eviten esas vulneraciones sobre los derechos humanos? Bueno,
Gracias, Orencio. En principio, una cosa que siempre Amnistía centra es la obligación que tienen los estados de proteger a sus ciudadanos. Y en ese sentido, siempre nuestra actividad, nuestra movilización, nuestra presión ha ido dirigida a los estados, ¿no? Que son los que tienen que controlar digamos, limitar aquellas actividades que puedan producir vulneraciones de derechos humanos. Lo que ocurre es que cada vez hemos visto cómo las empresas van tomando un protagonismo, sobre todo con las empresas transnacionales, cada vez mayor, e incluso en muchos casos tienen más poder las empresas que los propios estados. Y sabemos además, y se ha comprobado fehacientemente, que hasta influyen en las normativas que muchos estados desarrollan, procurando que sean normativas que vayan a favor de sus propios negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros será imprescindible también considerar a las empresas como objeto de control y de que también tomen sus propias medidas de lo que llamamos la diligencia debida, es decir, la prevención de aquellas actividades que puedan generar riesgos de violaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Qué problema nos encontramos con todo esto? Bueno, pues que en la mayoría de los casos todas las regulaciones son voluntarias. En el caso español el marco jurídico no existe marco jurídico, es absolutamente voluntario y nosotros estamos empeñados en que haya un marco jurídico vinculante. Esto es un proceso que no solo lo estamos hablando en España, sino que es un proceso que se está llevando a cabo a nivel internacional. En el último informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que hace un control de los países que han ratificado el pacto, España es uno de los países que han ratificado, hace una recomendación muy concreta al Estado español en el sentido en que tiene que generar una normativa vinculante que controle la actuación de las empresas, no solo en el territorio español, sino las actividades que las empresas realizan fuera de España. Desde la perspectiva de comisiones, ¿cómo se acerca un sindicato a estas problemáticas? Es tangible que una de las principales víctimas normalmente en materia de derechos humanos vinculados con actividad económica son los trabajadores, desde el trabajo forzoso, trabajo infantil o unas condiciones insalubres en los centros de trabajo, salarios que no llegan a cubrir el mínimo vital. Es decir, hay muchos libertad de asociación, derechos básicos que son repetidamente vulnerados. ¿Qué se está haciendo desde un sindicato como es Comisiones, que tiene un ámbito de actuación nacional? Pues muy buena pregunta, Orencio. La verdad es que los derechos humanos incluyen muchas cuestiones laborales. De hecho, si miráis el artículo 23, el artículo 23 ya veis la libertad de todos de participar y formar un sindicato, ¿no? Entonces, por ejemplo, el accidente que has comentado antes, ¿no? El del Rana Plaza. Ahí cuando vemos lo que sucedió en aquel momento, posteriormente a ese accidente se consigue un acuerdo sindical importante, ¿vale? Un acuerdo que lo que trata que se firma con federaciones sindicales internacionales y muchas empresas, ¿no? Y ese acuerdo se estaba buscando durante mucho tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que tristemente tiene que suceder una tragedia como esta para que finalmente se firme ese acuerdo. Acuerdo que ha sido firmado no por todas las empresas, porque ya sabéis que después de Bangladesh hubo dos tipos de empresas, ¿no? Las que firmaron ese acuerdo, donde las organizaciones sindicales participan en los procesos de auditoría, y luego estaban la mayor parte, normalmente empresas americanas, que no entraron en el acuerdo y que siguieron manteniendo sus sistemas de auditorías tradicionales, ¿no? Auditorías que hubo informes que se han hecho posteriormente que ya se daban en Bangladesh, ya se daban auditorías que pasaban todos los controles, pero ya sabemos que no era así. Entonces, desde el punto de vista sindical, esta cuestión lo que compete ya al ámbito del trabajo, se trata siempre un poco en la búsqueda de acuerdos marco. Por ejemplo, en Repsol hay una experiencia interesante que sería la red sindical internacional, ¿no? Que coordina
todos los sindicatos, digamos, en todos los países, con la matriz España, que es un poco donde se coordina esa red, ¿no? En Inditex tenemos otro ejemplo de acuerdos marcos interesantes en ese sentido, ¿no? Entonces, la participación, yo diría que una de las, y hoy comparto lo del marco vinculante, nosotros siempre, luego supongo que hablaremos de esto, Horencio, porque es uno de los temas habituales de regulación o autorregulación. Nosotros somos siempre partidarios de ese marco vinculante regulatorio que obliga a los estados, etcétera. Pero también somos partidarios de que se lleguen a ese tipo de acuerdos donde el sindicato, normalmente a través de la federación, por ejemplo, esa coordinación entre sindicatos en la empresa matriz, en el país de la matriz, los sindicatos nacionales coordinados con las federaciones sindicales internacionales, coordinados con los sindicatos en cada país a través de acuerdos con la empresa, acuerdos marco, lleven a cabo ese tipo de controles sobre la cadena de suministro, sobre la cadena de valores. Eso le da cierta credibilidad, porque es una participación alta, elevada, ¿no? Entonces eso reduce riesgos, no los elimina, porque incluso en empresas que tienen acuerdos marco interesantes ha habido casos que han saltado. Lo que sí que es verdad que eso lo que te permite es que cuando saltan se producen las medidas de corrección adecuadas y con rapidez, ¿no? Entonces nosotros iríamos por dos vías. Una, el marco vinculante para todos los países, evidentemente, y dos, los acuerdos marco internacionales que permitan coordinar a todas las organizaciones sindicales en todos los países para conseguir unas condiciones de trabajo dignos y cumplir las normas fundamentales de la OIT, que eso es lo principal que se persigue, ¿no? Es decir, tenemos dos tipos de mecanismos, unos de carácter voluntario y otros que podríamos decir que tienen un carácter coercitivo obligatorio, ¿no? Lorena, los mecanismos voluntarios, como los códigos de conducta, ¿han funcionado? ¿Crees que se deben complementar con otro tipo de mecanismos? ¿Cómo es la relación que mantiene una empresa en este ámbito con sindicatos, con estados? ¿Qué posición tenemos o mantienen las empresas, o hay diferencia entre las empresas en relación a un posible marco global que en cierta manera pues también genere un sistema de competencia más justo, ¿no? Porque normalmente esas vulneraciones se producen por empresas que están haciendo dumping social o dumping medioambiental y producen con unas condiciones con menores costes que otras empresas que están cumpliendo con el respeto, su obligación de respetar los derechos humanos. Desde la empresa, ¿cómo se respira este tema, ¿no? O sea, ¿es partidario de seguir solamente con mecanismos voluntarios o también de apostar en esa necesidad de un marco de regulación más global? Hombre, yo creo que qué duda cabe que al final cuando existe un marco de regulación global, al final ayuda a la hora de lo que se nos exige a las empresas, que es respetar los derechos humanos. Hay estados que hayan ratificado, tú lo has comentado, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Al final ves que no se han dotado o no tienen leyes o regulaciones que den cobertura y que realmente persigan que se respeten los derechos humanos por parte de las empresas. Yo creo que sí que es necesario, o sea, al final, el tener un código de ética, tener una política de respeto de los derechos humanos con un compromiso público ayuda, pero al final es fundamental el establecer relaciones, vínculos con terceros para realmente implementar lo que es, pues al final identificar un contexto, lo que hemos hablado, evaluar tus impactos y poner en marcha planes de acción que te ayuden a prevenir, mitigar esos impactos y que las víctimas accedan a esos mecanismos de remediación. No sé. En vías de negociación hay un tratado internacional que sería la primera vez, o es la primera vez que Naciones Unidas está haciendo una norma o está estudiando la elaboración de una norma de este tipo, cuyo sujeto pasivo no son los estados, o sea, no va dirigido a los estados, sino que va dirigido a las empresas. Es algo bastante novedoso, ¿no? Y está atrayendo pues, a organizaciones muy diversas, muy heterogéneas y debates pues, bastante intensos, ¿no? Sobre cuál debe ser el contenido de ese tratado, si debe haber un tratado o no debe haber un tratado. Ha habido ya 3 reuniones, ahora a mediados de octubre se va a producir la 4ª reunión ya sobre un documento escrito, un documento de trabajo. ¿Cómo veis desde Amnistía este proceso? Y
independientemente de cuál es vuestra posición, que nos interesa, ¿valoráis que es factible el que se pueda contar a futuro con este mecanismo? ¿Creéis que ese mecanismo, indudablemente, pues puede ser uno de los caminos a recorrer, pero que hay otros caminos, como planteaba Mario, que pueden ser complementarios y pueden ser incluso más eficaces a la hora de resolver ciertos problemas urgentes, como los acuerdos marco o otro tipo de iniciativas? ¿Cuál es la valoración que hacéis en su conjunto desde Amnistía Internacional? Bueno, nosotros estamos colaborando con el tratado, estamos como observadores y con los documentos, borradores que se van generando, hacemos comentarios, generalmente aplaudimos todo lo que allí se está trabajando, aunque bueno, luego en base a nuestra experiencia, nuestras investigaciones, los años que llevamos, también sugerimos algunas, o no correcciones diríamos así, sino algunas posibilidades de mejora en algunos aspectos, ¿no? Si los estados no ratifican ese tratado va a ser papel mojado. Por lo tanto, nuestra gran preocupación, de hecho estamos también presionando en la Unión Europea para que se defina cuál es su posición respecto al tratado. ¿Y cuál es la posición de la Unión Europea? No se define, es una posición tibia, digamos. Entonces, claro, si no hay una ratificación, si no hay voluntad política, podemos hacer todos los tratados del mundo que no van a servir para mucho. Cuando salen los principios rectores que comentó Lorena en Naciones Unidas por el trabajo de John Ruggie, el relator de Naciones Unidas, pues es interesante el planteamiento cuando habla de los tres pilares, ¿no? La obligación de los estados de proteger, la obligación de las empresas de prevenir y la necesaria reparación y justicia a las víctimas en el caso de que se hayan producido violaciones de derechos humanos. Pero luego esto no se ha llevado a cabo. De hecho, hubo una directiva europea para que cada uno de los países hiciera un plan de empresas y derechos humanos siguiendo estas directrices y, bueno, pues el que finalmente, después de 4 años, se aprobó en España, lo consideramos una oportunidad perdida, porque no se especifican, sí hay una obligación que luego se va a crear un grupo de seguimiento para establecer exactamente cómo se van a hacer estos controles de que no se cometan violaciones de derechos humanos, pero esto está en el aire y de hecho estamos siempre pendientes a ver si se forma o no ese grupo de trabajo y creemos que ni siquiera se ha formado, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguimos en el tema del tratado, lo vemos un tema interesante para contestarte contundentemente a la pregunta que decías, pero creemos que tiene que haber una movilización de todas las organizaciones y de la sociedad en su conjunto que lleve a que los estados ratifiquen, aprueben y legislen en función de los principios que allí se establezcan. De lo contrario, es que comentabas antes, hablabas de Bhopal. Bhopal, 40 años, sigue la zona contaminada, las víctimas sin reparación. Ocurren cosas tan tremendas como que la empresa nunca dio, bueno, para los que no lo sepan, era una fábrica de pesticidas de Union Carbide, y un escape de gas mató al instante 20.000 personas y siguió afectando hasta los 600.000 que comentabas. Bueno, en el día de hoy todavía no se sabe la composición de ese gas porque la empresa se negó a brindar esa información, porque brindar esa información era, era ratificar que habían cometido una falta grave, por lo tanto querían disimularlo. Y todavía la zona sigue contaminada, sigue habiendo gente enferma, sigue habiendo nacimientos de gente con malformaciones y encima de esto, o sea, ¿qué utiliza la empresa para no hacerse cargo de la situación?
Pues que se trata de una filial, que eso es un problema gordísimo que tenemos, que es la extraterritorialidad, ¿no? Es decir, cuando es una filial es otra compañía. De hecho, Union Carbide India con Union Carbide americana consolidaban las contabilidades, pero ni eso fue suficiente para demostrar que había una relación. Bueno, luego esta empresa se vende a Dow Chemical. Dow Chemical no considera que cuando compra una empresa la compra con todo, con los beneficios y con las deudas que tiene esa empresa, sino que Dow Chemical se desentiende absolutamente del tema. Y allí no ha habido reparación, justicia, admisión de responsabilidades. Hubo una pequeña indemnización, pero que a las víctimas no llegó, porque encima luego tenemos los temas de corrupción. Bueno, hay una serie de cuestiones complicadas. Eso es un caso. Otro caso, Shell en el delta del Níger, que tenemos pruebas fehacientes de que ha cometido actos penales, o sea, digamos, gravísimos, que han favorecido la represión y la muerte de gente. Allí está. ¿Qué nos saca la empresa cuando decimos algo? Pues su responsabilidad social corporativa. Y tú, Mario, ¿tienes algo que añadir con respecto a esos mecanismos? Porque parece, o sea, indudablemente hay empresas pues del sector textil que puedan estar interesadas en no verse involucradas en noticias como que fabrican sus prendas en determinadas condiciones, pero luego hay muchas empresas donde, bueno, pues ese valor reputacional que tanto es utilizado pues es menos visible y también tiene menos peso dentro del valor de la empresa. Entonces, ¿cuál es la visión que tenéis desde el sindicato en torno a estas problemáticas? Bueno, hay muchas problemáticas. Lo de la filial, efectivamente, identificar a problemas, por ejemplo. Mira, hay un caso de unos trabajadores en Estados Unidos, ¿no? De un hotel que no les permitía afiliarse a un sindicato ni tener negociación colectiva, ¿no? Entonces, identificaron al propietario del hotel, lo tenían identificado, pero no fue... Finalmente era a través de un fondo de pensiones que lo tenía delegado a una gestora. La gestora era una filial de una gestora en Francia, ¿vale? De gestoras activas. Finalmente, ¿cómo se logró? Es otro de los trabajos que Orencio sabe que llevamos en el sindicato, ¿no? Que se llama lo que llamamos el capital de los trabajadores y trabajadoras, que es la inversión que hacen los fondos de pensiones de los sistemas de empleo, de alguna que otra forma, que en esos órganos de gobierno hay representantes de los trabajadores y trabajadoras, pues de alguna que otra forma que esas inversiones no dañen los intereses de los trabajadores. Por eso hacemos la parte de inversión socialmente responsable. Y gracias a ese mecanismo, otro de los mecanismos que trabajamos de acción sindical, se consiguió a través de fondos de pensiones de empleo en Francia identificar a este gestor, hablar con ellos y en unos 3 meses de diálogo se logró. Ahora mismo estos trabajadores tienen derecho a afiliarse a un sindicato, que ya sabéis que Estados Unidos es uno de los países que no ha ratificado el convenio de la OIT de libertad de asociación y negociación colectiva. Tienen derecho a afiliarse y están negociando un convenio colectivo, ¿vale? Entonces, quiero decir, pero aquí ¿qué pasaba? Lo mismo, era imposible identificar, y esto pasa en muchísimas, dentro de Europa, ¿eh? No tenemos que irnos... No tenemos, ahí están lo de las empresas buzón, supongo que son empresas que, bueno, tienen sede, no sabes bien dónde está la propiedad. Muchas veces ha pasado casos de trabajadores que firman un contrato en Polonia, pero están trabajando en Holanda, nunca han estado en Polonia. La empresa, los propietarios de la empresa es una empresa italiana que los propietarios están en Egipto. Ese es un caso real, por poner un ejemplo de los problemas que tienes. Consigues a veces ganar, hay veces que se consigue ganar el juicio, pero no se consigue la ejecución de la sentencia, la indemnización, ¿no? O sea, hay muchos problemas de este tipo y que estaban relacionados, estos tipos de problemas los he ido conociendo por un congreso que estuvimos hace poco de fraude y abuso en seguridad social. O sea, os quiero decir que incluso en la Unión Europea, con todas las diferencias que tenemos entre
A veces la inspección, por ejemplo, las inspecciones son diferentes. Las competencias de la inspección de seguridad social o de trabajo en Portugal no es la misma que en España. Entonces, a lo mejor pueden investigar los problemas que hay en trabajo, pero no en seguridad social. Quiero decir, hay un montón de agujeros. Con los trabajadores desplazados igual, trabajadores que van a un país desplazados por un periodo limitado en el tiempo, que hacen el mismo trabajo, ya sabéis, lo de mismo trabajo, mismo salario, mismo lugar, pero eso se incumple muchas veces, porque mandas un trabajador, por ejemplo, un trabajador rumano que va a Italia con condiciones de Rumanía, que en Italia, o lo mismo un italiano que va a Suecia, pasa y esto, y no se da solo entre este y oeste, también se da dentro de los países de la UE15. Quiero decir, entonces, todos esos problemas de identificación del propietario, ahí ya entramos en legislación societaria, fiscal, laboral, o sea, hay que hacer una coordinación de todas esas áreas ya dentro de la Unión, ¿eh? Entonces ya a nivel internacional, mucho más. También hubo un caso de otra empresa, por ejemplo, ya sabéis el caso de Qatar. En Qatar se ha identificado empresas, ya sabéis que forman una joint venture con empresas del país y normalmente una empresa europea, americana, la que sea. Pues se identifica una australiana que es subsidiaria de otra empresa española, ¿no? Se identifica todo, es decir, que además los directivos y tal, que además a través de otra alemana, bueno, el caso es que no se pudo actuar porque en algún momento se corta eso, efectivamente. Ahí, fíjate, el caso que has expuesto antes es todavía mucho más claro, consolidaban las cuentas, es decir, grupo consolidado, y aún así, entonces, tenemos que avanzar en toda la parte societaria para que haya responsabilidades. Aparte del marco internacional de los estados que obligan, es que en la legislación de sociedades, fiscal, laboral, seguridad social, tenemos que establecer... Que es mucho más amplio que... Tenemos que establecer más mecanismos que cubran todas las áreas y que eviten los agujeros legales. Sí, la responsabilidad limitada de la sociedad, ¿no? de la filial. O sea, ahí es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? Porque si se ha avanzado en planes de debida diligencia por parte de algunas empresas, sobre todo aquellas empresas que están más expuestas, se ha avanzado incluso a nivel de los inversores que empiezan a exigir estos temas y que eso genera presión sobre las empresas, también en algunos países con algunas políticas y a nivel de iniciativas nacionales, ¿no? Francia tiene una ley de debida diligencia para empresas que operen fuera de sus fronteras, pero quizás el tema más complejo por cuestiones procesales y todo el ámbito mercantil y societario que comentabas, Mario, es el tema de acceso a la justicia. Y nos damos cuenta porque hay casos que son muy evidentes. El tema de Bhopal que has comentado tú, pues es quizás el caso pues más paradigmático de después de 40 años pues no haber resarcimiento a una actuación clara de falta de debida diligencia, es decir, de falta de gestión de riesgos. Pero hay otros casos que afectan aquí a España. El Prestige, nos han depurado responsabilidades porque la empresa transportista pues había una cadena superpuesta de sociedades, o el caso de Boliden también, ¿no? Con el derrame en Doñana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué visión veis desde la perspectiva, cómo aventuráis que pueda resolverse este tema de acceso a la justicia, que yo creo que es el más complejo de todos, ¿no? Y es quizás el que pueda ayudar de una forma más eficiente a resolver los problemas. La empresa, si hay responsabilidad jurídica, indudablemente va a poner todos los mecanismos para que no se produzca el riesgo. El riesgo siempre existe, se puede producir, pero los mecanismos los va a poner, ¿no? Desde la perspectiva de la empresa, ¿cómo veis el tema de acceso a la justicia? A ver, es que era justo lo que estábamos comentando. Al final son casos en los que cuando no has no has identificado adecuadamente tus impactos, o teniéndolos identificados no has puesto las medidas necesarias para prevenir esos riesgos, luego al final algo que podría haber sido no evitable, porque hay riesgos que tú lo has comentado, es difícil evitar, pero sí que prevenir. Al final tienes que ser consciente de que esto ya no es solo un riesgo económico, es un riesgo reputacional que puede afectar al final al cese de la actividad
de la compañía, en el caso, por ejemplo, fondos de inversión que están detrás, que deciden ya directamente que hay sectores en los que no invierten porque no ven claramente que, bueno, que estén avanzando o que estén llevando sus negocios de una manera responsable. Al final, los mecanismos de la responsabilidad de las empresas es facilitar el que las personas víctimas de vulneración de derechos accedan a esos mecanismos de justicia. Claro, ejemplos habéis puesto, es complicado. Desde luego, desde nuestro punto de vista, tendríamos que facilitar, desde luego, toda la información, pero es un tema, al final, bueno, complicado, lo habéis manejado, o sea, lo habéis comentado, o sea, al final sabemos perfectamente cuál es nuestro rol y tenemos que contribuir y ayudar a que así sea. Luego hay casos en los que, bueno, al final hacen un flaco favor a las empresas que tratamos de, bueno, gestionar bien nuestros riesgos, facilitar al final, porque en nuestro tejado estamos hablando de facilitar mecanismos de reparación en los que implicamos a la comunidad, siempre y cuando al final no haya un delito. Obviamente que cuando hay un delito hay que ir a facilitar un mecanismo judicial. Es verdad que a veces se pueden, pero claro, no estamos hablando de delito, estamos hablando de, al final, un mecanismo de reparación o de reclamación te sirve como un elemento de detección de algo que puede ser o que puede escalar en un conflicto o en un incidente a futuro. Entonces, al final, a la empresa le interesa dotarse de ese mecanismo para prevenir esos futuros riesgos. Claro, cuando ya hay un delito, es que está claro que entra al final el mecanismo de reclamación judicial. Cecilia, muy brevemente, porque se nos agota el tiempo, casos en otros países, porque en España no ha habido ninguno, en los cuales se haya conseguido judicializar alguna vulneración de alguna empresa en materia de derechos humanos y se haya llevado a buen puerto. ¿Tenéis identificados desde Amnistía? Hay algunos, pocos, pero porque nosotros decimos que es la lucha de David contra Goliat, pero por ejemplo, el caso que comentaba antes del delta del Níger, pues ha habido, muy brevemente, se cometieron allí unos vertidos, una contaminación enorme que ha llevado a que la gente no tiene ya sus medios de vida. Incluso pues, hubo en los años 90 una terrible represión cuando la gente del lugar, sobre todo la etnia ogonia, aunque hay más, cuando salían a protestar fueron violentamente reprimidos, hubo muertes, hubo el fusilamiento del famoso poeta Ken Saro-Wiwa, que fue como Amnistía empezó a preocuparse por el tema de las empresas, ¿no? En el año 1995. Bueno, pues digamos, allí en esa zona, pues víctimas concretas denunciaron a Shell en tribunales como tanto holandés como inglés, y en algún caso prosperó, pero en otros no. Es decir, que no ha habido un comportamiento similar, sino que varió. Pero en algunos casos sí prosperó, la empresa tuvo que indemnizar, reparar. Tampoco está muy clara la obligación de limpiar efectivamente la zona. Limpia, pero no lo hace en las condiciones que debería hacerlo. O sea que, bueno, es un éxito relativo. Otro caso, una empresa inglesa, Trafigura, que provocó una contaminación y enfermedades en Costa de Marfil por residuos no bien tratados, también fue llevado a los tribunales ingleses y también prosperó. Pero cuando yo decía antes el problema de la extraterritorialidad es porque nosotros ¿qué pretendemos? Pretendemos que se las pueda llevar a la justicia en la casa matriz, porque esas violaciones de derechos humanos se cometen muy frecuentemente en países que tienen una legislación mucho más débil. Por ejemplo, el caso de las mineras canadienses en Guatemala.
las condiciones de trabajo o las circunstancias con las que se trabaja en Guatemala, esas mineras no lo podrían hacer en Canadá, con una legislación mucho más estricta. Por lo tanto, es conveniente poder llevar a la justicia y en Canadá también se pudieron dar pasos de avance en ese sentido. O sea que algunos casos hay, pocos, pero los hay. Y para finalizar, Mario, si nos puedes contar muy brevemente, en un minuto, un mecanismo de reparación, en este caso el acuerdo Accord, que fue instrumentado gracias a la colaboración sindical, creo que del gobierno también de Bangladesh y de un conjunto de empresas, ¿no? Sí, ahí además, precisamente comentas el acuerdo, también ha habido dificultades incluso para reunir los fondos de indemnización, que es verdad que ahora, fijaos que el acuerdo se acaba ahora en 2018, se va a renovar hasta 2021, 2018-2021, y de hecho, desde el punto de vista que comentaba antes de inversión socialmente responsable, estamos trabajando precisamente para aquellas empresas que no han hecho todavía su aportación, la hagan desde el punto de vista de inversores, un poco tratando de localizar a estas empresas y decirle que, porque estos mecanismos a veces se establecen, pero hay que seguirlos y hay que controlarlos, ¿no? Por eso están los acuerdos y mecanismos voluntarios que están bien, y si tienen participación de terceras partes, mejor, porque pueden exigir el cumplimiento de parte del acuerdo, y luego está la parte vinculante, que yo creo que es fundamental, el acceso a la justicia. El que en Guatemala, si pasa esto, tú puedas acceder de forma accesible, que no tenga un coste, que puedas poner esa denuncia, que incluso llegue a los tribunales de Canadá sin que te tengas que desplazar a Canadá. Quiero decir que la exigencia que estamos hablando muchas veces de que la empresa responde en España, por ejemplo, la empresa española, por todo lo que haga más allá, ¿no? O sea, yo creo que esas cuestiones son importantes. El que puedas acceder a esos mecanismos de justicia de una forma accesible, que puedan y que sean accesibles para la persona que lo sufre, eso es clave. Y luego está la parte de los mecanismos y acuerdos voluntarios, que lo bueno que tienen es que cuando tú los firmas y las empresas también, puedes exigir si no se dan esos cumplimientos, ¿no? Que es lo que a veces pasa, ¿no? Pero esos mecanismos suelen funcionar, tienen comisiones de seguimientos, y yo, por ejemplo, en los mecanismos de remedio sí que creo que sería conveniente que hubiera una participación multi-stakeholder, digamos, ¿vale? Donde llegaran todos los casos, es una forma donde se ven, y ahí ya tienes otro sistema de mecanismo y reparación que permite que la persona además vaya con confianza, porque se lo va a dar, no se lo da a la empresa, un mecanismo de reparación que la empresa es la única que tiene y decide, se lo da a una serie de partes interesadas que son más allá de la empresa, ¿no? La empresa incluida, evidentemente, porque es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. O sea, ¿vale? Que es como poner o dotar de garantías a esos mecanismos de reparación. Yo diría sobre todo en aquellos países en los que o bien el mecanismo judicial no es muy accesible, o por ejemplo tienen que poner traductores, es costoso, o incluso las personas que han sufrido el daño no confían en la objetividad del sistema judicial. Entonces ahí, claro, es fundamental el que sea un mecanismo extrajudicial, incluso que ayude multi-stakeholder. Estupendo. Bueno, pues yo creo que nos habéis alumbrado. Muchísimas gracias sobre una problemática que tiene muchas aristas y es tremendamente compleja, ¿no? Hemos dado unas pinceladas, seguro que en futuros programas trataremos estos temas con mayor profundidad. Muchísimas gracias a Lorena, muchísimas gracias a Cecilia y muchísimas gracias a Mario por acompañarnos hoy. Recordarles que este es un programa de la Universidad de Educación a Distancia y que cuenta con la colaboración de la Fundación Fomento Hispania. Gracias. Gracias. Gracias.